y aquellos que oirán este tema por las redes sociales. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu hermosa y gloriosa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí tenemos nuestro texto para reflexionar. Dice la palabra de Dios: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Esto es lo que dice Dios en su palabra. Si nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios, siempre ha habido problemas en el mundo. No han faltado los problemas. Siempre ha habido problemas. Siempre ha habido dificultades. El asunto está en que cómo los sorteamos, cómo podemos sobrellevarlos. Y ahí está el secreto que podemos descubrir con la palabra de Dios. Bien, vamos a continuar. El título es cortito para que no se nos olvide: la marcha de una familia. Bien, como introducción tengo aquí algunos puntos. Número 1, el sustento para la familia es muy importante. Tan importante que sin él no podemos vivir. Podemos ayunar un día, 2 días. La Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. Nos dice que también Elías, cuando caminó al monte Oreb, al monte de Dios, también ayunó 40 días y 40 noches. ¿Cuántos días nosotros podemos ayunar? No sabemos. Pero lo cierto es que el sustento es muy importante para nosotros y para nuestra familia, si somos una familia, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Número 2. El vestido son cosas que no pueden faltar. Son cosas que no pueden faltar. ¿Se acuerdan cuando dice que Adán y Eva pecaron? Se dieron cuenta que estaban desnudos. Inmediatamente oyeron la voz de Dios, y cuando oyen la voz de Dios que se paseaba en el huerto, entonces ellos se comenzaron a esconder. Y al darse cuenta que estaban desnudos, entonces dice que se pusieron hojas de higuera, si mal no recuerdo por ahí, para cubrir su desnudez. Pero no fue tan efectiva su vestimenta. Más tarde Dios tuvo que hacerles túnicas de pieles. Y eso es simbólico, porque eso indicaría que nuestro Señor Jesucristo cubriría nuestra vergüenza en la cruz, cuando Él muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El vestido es tan importante, no podemos andar desnudos. Cuando Dios los llama, finalmente se dan cuenta que no pueden huir ni esconderse más de Dios. Tienen que afrontar las consecuencias de su pecado. Y Adán le dice a Dios: es que tuvimos miedo porque estábamos desnudos, ¿verdad? Y ahí se dan cuenta que estaban desnudos. Hoy día no podemos andar desnudos porque nos da vergüenza. Bueno, aunque ahora algunas personas ya se les está quitando la vergüenza y ya quieren andar completamente desnudos, sean hombres o sean mujeres. Dios nos libre. Bueno, número 3. Esta letra está muy tenue, ¿verdad? Bueno, no se ve muy bien. No se ve muy bien, ¿verdad? Número 3, la vivienda para el matrimonio y los hijos, porque acuérdense que estamos hablando ¿de qué? De la familia, Dicen que el que se casa, casa quiere. Y se dice que la palabra casados trae por ahí una raíz que quiere decir una casa para 2, ¿verdad? Una casa para 2. Desde que Dios instituyó el matrimonio, la primera institución que Dios fundó fue el matrimonio. Y Dios le dice a Adán y a Eva, ¿verdad? Por tanto,
dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, es decir, casa aparte. Por eso tal vez viene la palabra, la raíz de la palabra, casa dos, una casa para dos, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Entonces se necesita casa. Y si vienen los hijos, pues ya se aumentó la familia, ya se multiplicó la familia, con mayor razón urge una casa, ¿verdad? Ok, continuamos, número 4. La educación de los hijos en lo secular y en lo espiritual. La ley decía que el niño tenía derecho a ser educado con la educación básica, la primaria, pero parece que ya aumentó, ahora es la secundaria. Si los padres no tienen los fondos económicos para seguirlo educando, por lo menos que le den la secundaria. Pero si tienen posibilidades, hay que darle estudios al hijo hasta que termine su carrera, termine su carrera. Así es que, ¿cuántos años de primaria? Bueno, desde el kinder, 3 años de kinder, son 3 años, 6 años de ¿qué? De primaria. ¿Cuántos años van de estudio? Van 9 años, más 3 de secundaria. ¿Ya cuántos van? Ya van 12, más 3 de prepa, ya van 15 años, más 5 de carrera, 15 y 5, 20 años. ¿Se imagina? ¿Se imagina? Hasta ahí el padre tiene el deber de darle manutención a los hijos hasta que terminen su carrera. En un dado caso que el padre no responda, el hijo puede demandarlo, puede pedir que se le apoye. Entonces, cuidado. Pero ya después de la carrera, ahora sí, ya el hijo ya es libre de buscarse un empleo. Si ya le quiere seguir, y si ya le quiere seguir, bueno, ya es cosa de los padres si lo quiere seguir apoyando para que haga un posgrado. Y por qué no, si pueden los padres, pues echarle la mano hasta que haga un doctorado. Pero ya eso es extra, ya eso es extra. Ya el hijo lo puede hacer. Si ve que sus padres están cansados, ya no pueden, bueno, el hijo ya lo puede hacer por su cuenta, pero ya no está obligado el padre ni la madre. Pero con el tiempo, cuando el padre está imposibilitado, ya no puede trabajar, ya no puede generar ingresos, el deber de los hijos es ahora mantener a los padres hasta que les cierren los ojos. Y cuando les cierren los ojos, ¿qué queremos decir con eso? Hasta que mueran. El padre, los hijos están obligados a darle manutención al padre. Ok, bueno, continuamos. Romano 1, nada más son 2 romanos, que acuérdense, el tema es la marcha de la familia. La marcha de la familia. Número 1, Romano 1, que aprende cómo superar la escasez. Que aprende cómo superar la escasez. Volvemos a Ruth, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. Dice aquí, hubo un problema en el tiempo de esta familia compuesta por, en el siguiente versículo nos dice, el nombre de aquel varón era, en versículo 2, Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. ¿De dónde eran? Efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Romano 1:1. Romano 1:1. Otra vez traigo aquí, parece que ya se ve un poquito mejor, ¿verdad? Un poquito.
Pero bueno, vamos a ver aquí. Romano 1:1. Emigrar a otro país será la mejor opción. En este caso, vemos que esta familia, el padre y la madre, deciden irse, dice aquí, a Moab, fuera de su país, porque el hambre apretaba y ellos ven la forma de no morir de hambre, de no perecer de hambre. Y ellos dicen, vamos a irnos a Moab, dice el padre, dice la madre apoya, y los hijos, pues, con mayor razón, ¿verdad? Los hijos apoyaron, son guiados, estaban jóvenes, necesitaban de la guianza de los padres, de los adultos, y deciden irse a otro país. Hoy día, nosotros estamos viendo cómo gente de nuestra nación, a veces de nuestro mismo pueblo o de nuestra propia familia, deciden irse a los Estados Unidos porque quieren mejorar su forma de vida, porque quieren vivir mejor y porque en México no tienen las oportunidades que ellos quisieran y se aventuran a irse a inmigrar a los Estados Unidos. Y nosotros conocemos muchas historias acerca de esto. Por eso yo pregunto, ¿emigrar a otro país será la mejor opción? Hay muchas historias que nosotros podemos saber. Una de ellas, nosotros conocimos aquí unas personas que vinieron, aquí se congregaron. Pues ellos no se conformaron con el sueldo que tenían y dicen, pues vámonos a los Estados Unidos, porque pues en comparación la moneda de los americanos a la nuestra, pues vale un promedio 20, 21 pesos mexicanos vale el dólar. Y dicen, bueno, allá vamos a ganar mejor. Y se va primero el esposo y después se va la esposa y se va el cuñado. Resulta que cuando van cruzando por el desierto, caminando, dicen que a la esposa, la niña la pasaron por línea, pero ellos se fueron caminando por el desierto. ¿Qué pasó con esta familia? Dice que la esposa del muchacho que ya estaba en los Estados Unidos, tenían que irla cargando, había tramos que la cargaban porque ella ya no podía. Su cuñado se lastimó el pie, ya no pudo caminar. Entonces le dice a los compañeros, síganle ustedes adelante, váyanse ustedes adelante, ahí los alcanzo, yo voy a ir con calma. Pues ¿cuál con calma? Resulta que no pudo caminar, se quedó en el desierto, ya después no supieron de él, hasta los 3 meses que lo anduvieron buscando, lo encontraron muerto. Y solamente lo conocieron por su camisa, por el color de su camisa. Así nos relataron la historia. Se murió. ¿Cuántas de esas historias tenemos? ¿Cuántas de esas historias? El esposo que se va, deja a la esposa en México y se va a los Estados Unidos. Por allá se encuentra otra mujer, se busca otra mujer. Acá en México, la mujer que no es muy fiel, pues también se busca otro varón y son tremendos problemas. Por eso pregunto, emigrar a otro país
será la mejor opción? En este caso, dice aquí que Elimelech y Noemí se fueron. No se quedaron uno acá, uno en Judá o uno en Belén, sino que se fueron los 4 a aventurársela. Así ha sucedido también. Entonces, para dar ese paso, hay que tener mucho cuidado, hay que analizar bien las cosas, hay que ver si no va a ser contraproducente dar ese paso. Hay que analizarlo bien, hay que pensarlo, y yo diría, hay que pensarlo 2 veces, no solo una vez, hay que pensarlo 2 veces. Y si queremos un número completo, hay que pensarlo 7 veces. Bien, número 2. Romano 1:2. Debemos poner el asunto en manos de Dios. Siempre que vayamos a hacer algún negocio, siempre que vayamos a salir, y más si es de nuestro país, nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios. Orar, pero no solamente orar con una oración telegráfica. Anteriormente, cuando se mandaba un telegrama, dice, hay que poner 5 palabras, no más, ¿se acuerdan? Y así, si hacíamos un depósito o si mandábamos un telegrama, dice 5 palabras, no más. Así es que, sin embargo, hoy día hay creyentes, hay personas que oran a Dios como orar, como hacerle a Dios un telegrama, 5 palabras y con eso ya. No. Cuando el asunto es muy serio, es sumamente serio, tenemos que orar horas, tenemos que orar horas y tenemos que, si es preciso, dedicar días orando por ese asunto. No debemos dejarnos llevar por el arrebato y ya vámonos y hacemos las maletas y bueno, y nos vamos. Hay que pensarlo bien. Debemos nosotros pensarlo bien, ponerlo sobre todo en las manos de Dios, que Él nos indique, que Él nos guíe para ver si es buena decisión irse a los Estados Unidos o no. En este caso, el país vecino u otro país, bueno, lo que más se va es a los Estados Unidos, buscando el billete verde. Cuidado, cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios, pueden suceder cosas contrarias a nuestro deseo. Y pueden venir tragedias y pueden venir hasta la muerte. Algunos se han ahogado, algunos los han asesinado, algunos los han defraudado los coyotes y tantas cosas han ocurrido. Necesitamos hacerlo, tomar muy en cuenta esto, orar mucho al Señor. Más ahora, en esta crisis de la pandemia, ahorita ni conviene. Sin embargo, en las noticias dice que no dejan de irse, de estar allá en la frontera para cruzar a los Estados Unidos. No piensan que está la pandemia. Aún así hay gente que a pesar de todo eso quiere cruzar o está intentando cruzar la frontera. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, número Romano 1:3. El padre es responsable de guiar a la familia. Dios ha hecho responsable al padre. Cuando vive el padre es el responsable de guiar a la familia. Dice aquí la palabra de Dios, dice el versículo 1:2, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí,
y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. El padre es responsable delante de Dios de guiar a sus hijos, de guiar a su familia. Un día este padre le va a dar cuentas a Dios acerca de su familia, porque Dios ha hecho al hombre cabeza del hogar. Y eso nosotros lo podemos leer en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. La palabra de Dios es muy clara. Efesios 5 nos dice, 21, someteos unos a otros, dice, en el temor de Dios. Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El liderazgo lo toma el esposo. El esposo es responsable. Las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Un día le vamos a dar cuenta a Dios como esposos y como padres de familia. Y sigue diciendo el 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De modo que Elimelech tuvo que responder a Dios porque ya murió. Tuvo que responderle a Dios por su esposa y por sus hijos. Por llevárselos también a un pueblo vecino. Yo me pregunto, Elimelech y Noemí oraron para irse a ese lugar. El texto no nos dice. El texto no nos dice. Además vivieron en una época muy difícil porque era el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces hubo muchos problemas. El pueblo de Dios se apartaba, adoraba ídolos y Dios permitía que fueran entregados a sus enemigos y había hambre. Y hubo muchos problemas. Y la gente hacía lo que le venía en gana. No había ley en el tiempo de los jueces. No había ley. Si nosotros leemos el libro de los jueces. Ok, Romano 1:4. Romano 1:4. Aquí vamos a ver algo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí el texto? ¿Lo alcanzan a leer el texto? Es Deuteronomio. ¿Mande? 6:2, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el texto. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Atención a esto. Uno de los papeles del padre era educar al hijo en lo religioso, en lo espiritual. Así dice la Torá, así dice la ley. Como padre, este varón, como le decía, era responsable inculcar el temor a Dios y el temor a su palabra. Esto lo dice Deuteronomio 6:1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que nos enseñase, que os enseñase, para que nos pongáis por obra en la tierra en la cual
pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, es decir, tus nietos, todos los días de tu vida. Es decir, no olvidarlos. Para que tus días, ojo, dice aquí, para que tus días sean prolongados. El que cumplía con este papel, enseñándoles a los hijos a guardar la palabra de Dios, era de bendición para los hijos, pero también era de bendición para él. Dicen, para que tus días sean prolongados, para que el padre viva larga vida y para que los hijos vivan larga vida y haya bendición de parte de Dios. Sigue diciendo, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y se dice que este versículo 4 lo enseñaban a los israelitas a sus hijos, los israelitas a sus hijos, y esto le llamaban el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es el deber de los padres enseñar la palabra de Dios a los hijos. Por eso el Señor nos los da pequeños, para que les enseñemos la palabra del Señor. Y aquí hay una figura, ¿verdad? Aquí hay un niño, para que Josías, fue uno de los reyes, ¿verdad? Para que ese niño, si le ponemos Josías, crezca en el temor de Dios y en un futuro no se vuelva delincuente. Comúnmente los delincuentes que existen ahora es porque los padres no les han enseñado del temor de Dios a sus hijos. Por eso hay tanto delincuente. Si se les enseñara el temor a Dios, sería muy distinto. Por eso hay tanta maldad en el mundo, porque los padres están fallando, estamos fallando. No les enseñamos a los hijos, no les enseñamos a los nietos el temor de Dios. Y por eso los hijos son rebeldes, los nietos son rebeldes, no quieren nada de las cosas de Dios. Y eso es un mal para uno mismo, porque nos van a traer dolores de cabeza, pero también es un mal para los propios hijos. Hay otro texto que quiero leer ahí, dice 2 Timoteo 1:5. El apóstol Pablo habla en una de sus cartas a Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, le dice a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí vemos, la abuela sabía que hay que enseñarle no solo a los hijos el temor de Dios, sino también ahora a los nietos. Y aquí vemos cómo esta abuela, conociendo eso, le enseñó a su nieto, le enseñó a su mamá y le enseñaron al nieto el temor de Dios. Y Timoteo llegó a ser un siervo de Dios. Gloria a Dios. Llegó a ser un siervo de Dios. Cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, nosotros tenemos hijos o nietos que en lugar de que sean famosos por delincuentes, son famosos o son siervos del Señor. Que sean siervos del Señor. Seguimos adelante. Seguimos. Romanos 2. La marcha de la familia, acuérdense, el tema es la marcha de la familia que sufre la pérdida del padre. Y esto a mí me llama
bastante la atención en este caso. El versículo 3, 1:3, ahí encontramos esta tragedia. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Cuando el padre llega a morir, cuando este padre llega a morir, inmediatamente, ¿quién asume el liderazgo de la familia? ¿Quién debe asumir el liderazgo? La madre. O cuando el padre es irresponsable, cuando el padre abandona a la familia porque tiene otra mujer, o viceversa, cuando la mujer abandona al esposo porque se encontró otro galán y no siembra principios en los hijos, el padre tiene que salir al frente, o la madre tiene que salir al frente. En este caso, murió este padre. Romanos 2:1. En forma inesperada muere en tierra extraña este varón. Yo me pregunto, ¿este varón sería temeroso de Dios? No hay más información. Puede ser que sí. No se nos da más detalle. Muere en forma inesperada en tierra extraña. Ahí ya leímos el versículo, ¿verdad? Aquí viene un problema. ¿Cómo trasladar, si no se tiene el recurso, a ese ser querido para que no se quede en tierra extraña? Y trasladarlo a su país, y trasladarlo, si es preciso, a su pueblo. ¿Cómo hacer el traslado? Los traslados cuestan un buen dinero. Pero tal parece que este varón se quedó en tierra extranjera. No se dice que lo hayan trasladado a su país, que lo hayan trasladado a Belén, porque era de Belén. ¿Cuántos compatriotas mexicanos se han ido a los Estados Unidos y han muerto y no hay para el traslado y por allá se quedan? Qué tremendo. Algunos logran ser trasladados, pero otros allá se quedan. ¿Se imaginan cómo le iba a hacer esta mujer para trasladar a su esposo que falleció? Pero no solamente falleció él, más tarde mueren sus propios hijos. Por eso les decía en un principio, si nos vamos a ir a una tierra que no es, que no es nuestro país o fuera de nuestro país, debemos pensarlo muy bien, porque así suelen suceder las cosas. Nosotros podemos hacer planes, nosotros podemos irnos, pero no sabemos qué nos vaya a traer nuestra marcha hacia cierto lugar. Nosotros pues debemos tener cuidado para tomar decisiones. No debemos tomar decisiones a la ligera. Romanos 2:2. La madre toma el liderazgo de los hijos, ¿verdad? Aquí está la palabra del Señor. En el versículo 4, los cuales dice, quedó con sus hijos, quedó ella con sus 2 hijos. El versículo 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Atención a esto.
conocía Noemí que no debería casar a sus hijos con mujeres de otro país, con mujeres extranjeras que no fueran temerosas de Dios. Conocía Noemí eso. En la ley, en la Torá, nos dice lo siguiente. Allí está Éxodo 34, versículo 16. A ver, Éxodo 34, versículo 16. A ver qué dice la palabra del Señor. Nosotros podemos leer el párrafo completo, no lo vamos a hacer ahorita, hágalo después. Nosotros podemos leer el párrafo desde los versículos 11 al 16 o al 17. Dios les dice a los israelitas que no hicieran alianza con las naciones vecinas, porque ellos tenían otras costumbres, adoraban a otros dioses. Y les dice, no les darás tus hijos, no permitirás que tus hijos se casen con mujeres extranjeras o paganas. Tampoco darás tus hijas con esos varones, porque ¿qué va a pasar después de que tú hayas permitido eso? Van a fornicar, dice aquí, con dioses extraños, van a apartar a tu hijo, van a apartar a tus hijos del temor de Dios. Y en lugar de seguir adorando a Jehová, el verdadero Dios, van a adorar a los ídolos, a los dioses extranjeros. Por eso dice Dios aquí en su palabra. Yo me pregunto, ¿conocería Noemí esto? Si lo conocía, si sabía esto, y a pesar de eso, permitió que sus hijos se casaran con estas mujeres, allí hubo un grave error. Porque estaba quebrantando la ley de Dios, la Torá, estaba quebrantándola. Ahora, quiero que leamos el versículo 15, porque yo tengo allí el versículo 15, Ruth 1:15. ¿Qué dice Ruth 1:15? Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. ¿A quién le dice esto? Le dice a Ruth, vuélvete tú. ¿Sabía Noemí que estas mujeres adoraban dioses extraños? Sí lo sabía, sí lo sabía. Y a pesar de ello, ella permite que sus hijos las tomen por mujeres. Me pregunto, ¿no será que por eso Dios castigó a Noemí? Si su esposo Elimelech no era temeroso de Dios, ella debió asumir el liderazgo. Y ella no debió permitir que sus hijos se casaran con extranjeras. Sin embargo, ella, dándose cuenta que adoraban otros dioses y que sus hijos corrían el riesgo de volverse idólatras, a pesar de eso, ella casó a sus hijos con esas mujeres. Entonces, puede ser que por eso Dios la castiga o la disciplina y pierde a sus hijos. Cuidado, cuidado. Ella sabía que ella adoraba a Dios, como hoy día podemos decir, como cristiana. Adoraba a Dios. Bien, ahora, esto sigue vigente en el Nuevo Testamento. Por si algún hermano o hermana dice, sí hermano, pero eso es de la Torá, eso es de la ley. Bueno, en el Nuevo Testamento, vamos a ver qué dice Dios en su palabra. Segunda de los Corintios 6:14. Segunda de los Corintios 6:14 nos dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo
Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Verdad? Y más adelante en el versículo 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ahí está, en el Nuevo Testamento. O sea, el diablo o sus demonios, el diablo o cualquiera de sus demonios, eso es Belial. Bien, entonces, en el Nuevo Testamento se le aconseja a un temeroso de Dios, ahora decimos cristiano, no se debe casar con un incrédulo. ¿Por qué? Porque las costumbres de un incrédulo son unas y las costumbres de una persona temerosa de Dios son otras. Porque uno confía en santos. Ahora ya no son dioses en nombre de aquellos de aquel entonces. Ya no es Baal, ya no es Astarot, ya no son esos. Ahora son santitos fulanos, santitos perenganos, etcétera. Esos son los nuevos dioses. Y la gente confía más, comúnmente la gente que no es cristiana confía más en esos santos que en el propio Dios verdadero. Y si un cristiano se casa con una de estas personas, ¿qué es lo que va a hacer? Quizá en un principio dice, sí, yo creo en tu Dios, pero poco a poquito lo va a ir llevando hasta que lo saque de la iglesia y se lo lleva a los ídolos. Ya después el esposo o la esposa toma el liderazgo y ahora los 12 de diciembre pues hay que vestir al niño de indita, porque es el día de la Guadalupana. ¿Por qué? Y dice ella, y dice él, no puedo, porque ella, sí, pues ahora ella manda o él manda. Ese es el gran problema. Y vienen sanciones de parte de Dios. Yo no lo deseo. Pero aquí en este caso Noemí perdió a sus 2 hijos. No solo perdió el esposo, perdió a sus 2 hijos. Qué tremendo. Y ahorita vamos a ver aquí. Esto es lo que dice Dios en su palabra. Hoy día, los jóvenes que se han casado con incrédulos, le están sufriendo. Están sufriendo. Y ya se dejan o no se dejan o terminan divorciándose. Porque no se tomó en cuenta de buscarse a una mujer cristiana o a un varón cristiano, realmente temeroso de Dios. Y ahí vienen las consecuencias y se sufre. Por eso tenemos que oírle el consejo a Dios, no a mí, a Dios, porque Dios es quien lo dice. Continuamos, Romanos 2:3. Son privados de ver a sus nietos biológicos. En este caso, pues Elimelech fue el primero en morir. No vio nietos. Pero finalmente también Noemí no vio nietos. No vio a sus nietos biológicos. Y aquí vemos la palabra del Señor, el versículo 4, 1:4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una fue Orfa y el nombre de la otra fue Ruth, y habitaron allí unos 10 años. El versículo 5, y murieron también los 2, Malón y Kelión, y quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Quedó la mujer desamparada.
y el versículo 13. El versículo 13 dice, se despide pues de sus nueras. El versículo 8 antes del 13, y Noemí dijo a sus nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Y después de darles algunos razonamientos lógicos, vemos el versículo 13, habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes, o sea, dice, yo ya no tengo hijos y no me puedo volver a casar, y aunque me volviera a casar, ¿cómo iban a ustedes a estar esperando a mis hijos? Mejor regrésense, váyanse a sus casas. ¿Habíais de quedarse sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ojo, Noemí reconoce que la mano de Dios salió contra ella. Si es cierto que la mano de Dios salió contra ella, ¿por qué salió contra ella? ¿Qué había hecho? ¿Reconocía que hizo mal al haber casado sus hijos con las moabitas? No nos dice aquí que reconozca, solamente dice, ella dice que Dios salió contra ella, porque Dios es el que mata y el que da vida. Bien, Romanos 2:4. Y Orfa pues se despide, ¿verdad? Se despide de ella y se regresa. Vamos a ver, Romanos 2:4. Actitud de la mujer sin esposo y sin hijos. Vamos a ver aquí. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál debe ser la actitud de una mujer que se ha quedado sin esposo y que se ha quedado sin hijos? Se queda desamparada. Pero ahora, ¿qué decisión va a tomar? ¿Qué actitud va a tomar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Quizá alguna persona no centrada en sus sentidos se desequilibra y dice, todo está perdido para mí, ya no tengo esperanza, se murió mi esposo, se murieron mis hijos, soy nada, quedé sin nada. Y algunas personas buscan solución por la puerta falsa, es decir, por el suicidio. Ya no tengo a nadie le importo. Y hay personas que escapan por la puerta falsa. Cuidado, cuidado, porque déjenme decirles que a la luz de la palabra de Dios, este libro es muy bonito leerlo todo. Hay esperanza a pesar de todo. Así se haya muerto el esposo, así se hayan muerto los dos hijos, así se haya quedado sola, a la luz de esta palabra, siempre hay esperanza en Dios. Vamos a ver aquí lo que dice la palabra de Dios. El versículo 5 al 8, bueno, el 8, ¿verdad? Entonces se levantó, el versículo 6, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y aquí Noemí le dice que se regresen. Y las bendice y se despide de ellas. Veamos el versículo 14 y 15. Versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Aquí vemos que estas mujeres amaban a Noemí como suegra. Hoy día, pregunto, ¿puede haber amor entre la nuera y la suegra? A la luz de esto, sí, puede haber amor. Debe haber amor. La suegra debe amar a las nueras y las nueras deben amar a la suegra.
Y cuando esto no es así, no es normal. No es normal. Tiene que haber amor. Hoy día se manejan muchas cosas en contra de las nueras, en contra de las suegras, y los cómicos se acaban a las suegras y tantas cosas, pero no es así. Eso no es normal, porque debe haber temor de Dios, debe haber amor. Y alzaron, aquí había amor, y alzaron ellas otra vez, dice, su voz, y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y el versículo 15. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo. Hoy decimos cuncuña. Y a sus dioses, vuelve tú tras ella. Porque ella sabía que adoraban los dioses que había allá en Moab. Vuélvete tras ella. Pero aquí encontramos algo maravilloso. Resulta que Ruth no tenía la misma posición, la misma postura, no tomó la misma decisión que su concuña Orfa. Seguimos, terminamos. Finalmente, terminamos con lo siguiente. Número 1, el ejemplo de una nuera que ama a su suegra. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Esto lo dice, ahí solamente es una parte del versículo, esto lo dice el versículo 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré yo, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Qué bonito, qué bonito. Algunos han puesto este lema en las bodas. Han usado este versículo entre los novios, entre los que se están casando, entre los que se casan, y toman esto, ¿verdad? Y dicen, dice la mujer, dice el varón, no me ruegues que te deje porque no te voy a dejar. Y me parte de ti, porque a donde quiera que fueres, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Qué bonito. Así dice la palabra del Señor. Número 2. Número 2. Ahí está, ¿verdad? Le dice, no me ruegues, ni me insistas, ¿verdad? Que me aparte de ti, porque no me voy, qué bonito. Seguimos. Atención a esto. Ruth adopta a su pueblo como si fuera el suyo. Ya no tenía algo que le ligara con la suegra. Ya había muerto el marido. Pero ella quiere tanto a la suegra que la toma como si fuera su mamá. Ya ni su mamá biológica, porque no se quiso regresar con sus padres. Pero ella le agarró tanto amor a su suegra, que dice, yo me voy contigo, no importa que no tengas hijo. Yo me voy contigo, no me voy a separar de ti. Un amor tan grande que le tuvo a la suegra, ¿verdad? Y ya leímos el versículo 16. Y le dice, tu pueblo será mi pueblo. Y algo muy importante, tu Dios será mi Dios. Allí hace decisión de fe. Allí acepta a Jehová como su Dios y lo hace su Dios. ¿Qué vio esta mujer en Noemí? ¿Qué vio? Noemí se ganó para Cristo, hoy podemos decir así,
se ganó para Cristo a la nuera. Hoy estará difícil que si la nuera es cristiana, se gane a la suegra para Cristo. ¿Estará difícil? Yo creo que sí está difícil, pero no es imposible. Se puede lograr. Hoy día la suegra que es cristiana puede ganar a la nuera que no es cristiana. Es difícil, pero a la luz de esto sí se puede. Porque hoy entendemos, a la luz de la más información que tenemos en el Nuevo Testamento, nosotros debemos ser cristianos, hombres o mujeres, de oración. Debemos ser de oración, porque solamente con Dios podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15: separados de mí nada podéis hacer. Hoy día tenemos que estar más unidos a Cristo, más que nunca. Seguimos, número 4. Después de tanto dolor, Noemí fue consolada por su nuera. Vamos a ver los versículos del 17 hasta el 21. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, porque Noemí significa dulzura o dulce, sino llamadme Mara, es decir, amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿A qué se refería? Sin su esposo y sin sus 2 hijos. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella tenía la fe puesta en Dios, a pesar de todas las cosas que había sufrido. Perdió a su esposo y ella no dejó de confiar en Dios. Perdió a sus hijos y ella no dejó de confiar en Dios. Hoy día, así deben ser las mujeres temerosas de Dios. Pase lo que pase, no perder la fe en Dios. Porque pase lo que pase, Dios está vivo. Y mientras Dios está vivo, hay esperanza. Hoy día con esta pandemia, ha habido esposas que han perdido a su esposo y se han quedado solas. Pero yo quiero decirles por medio de este mensaje que a pesar de todo eso, hay esperanza. No dejen de confiar en el Señor. Si hay alguna hermana en Cristo que está viendo este video, déjenme decirle, pase lo que pase, no dejes tu temor a Dios. Dios está vivo y mientras Dios esté vivo, y de hecho nunca morirá porque Él es eterno, entonces hay esperanza. Y tú puedes decir, mi Dios en el cual creo, vive para siempre y no se ha perdido todo. Sigo adelante en el nombre de Jesús. A pesar de que estamos viviendo esta crisis, Dios no nos va a desamparar, porque Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo creo su palabra, porque su palabra es verdad. Creamos la palabra
del Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración. Dios y Padre, tú conoces en este momento, Señor, todas las mujeres que se han quedado solas porque han perdido a su esposo. Te ruego, Señor, que así como le trajiste consuelo a Noemí, también traigas consuelo, Señor. Aquellos hermanos, aquellos tus hijos, Señor, que han sufrido la pérdida de un ser querido, ya sea su hijo, ya sea su esposa, ya sea su esposo. Señor, porque no todo está perdido, Señor, tenemos esperanza. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestra esperanza de gloria. Creemos en tu palabra porque tu palabra es verdad. Bendito sea, Señor. Perdónanos nuestros errores. Si hemos cometido errores, tú lo sabes, pues somos imperfectos. Pero gracias, Señor, porque tenemos la promesa. Dice tu siervo Juan, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.